Hola, bendiciones. Sean bienvenidos al primer episodio del podcast Un Café con Yeshua. Yo soy Herbert Mauricio, creador de este podcast. Es un espacio en el cual es para las personas que se sienten cansadas, que se sienten desilusionadas o simplemente se sienten etiquetadas por la religión, igualmente se sienten confundidas o heridas. Este es un espacio en el cual las personas que creen en Dios y quieren crear una relación genuina con Él, pero se sienten quizás muy lejos, en la cual también algunos se puedan sentir como indignos, esa parte en la cual se siente el culpable porque han cometido ciertas cosas que no le agradan a Dios y piensan que el hecho de que lo hayan cometido o lo sigan cometiendo se sientan indignos de acercarse a Él y botan la toalla porque como que Dios no me puede aceptar así. Y no es el hecho de que Dios no te acepte así, ya te aceptó desde un principio. Desde que dio Jesús su vida en la cruz del Calvario, desde ahí dijo: aunque vos cometas tus pecados, tus errores, si te arrepentís de forma genuina, te voy a perdonar. Sigamos en una relación. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, no lo veamos en vano. Si te equivocaste, levantate, arrepentite y seguí. Y trata de mantener una relación con Dios. Pero cada episodio vamos a traer un tema diferente para que podamos conectar en alguna historia, quizás algo que les pueda estar pasando a ustedes. Pero el tema que les traigo ahora es: Dios no se fue. Dios no se fue. ¿Y alguna vez has sentido que Dios se aleja, pero en realidad eres tú quien se alejó porque hay demasiado ruido alrededor? Porque el ruido no te permite escuchar la voz de Dios. Y me preguntas: Mauricio, ¿y a qué ruido te referís? ¿O cuál es el ruido? El ruido puede ser variable, pero si te identificas, aquí traigo un café para ti y un café para mí. Aquí está mi café. Y obviamente que en este episodio Jesús nos acompañe, Dios nos acompañe y nos escuche, y que nos permita que toque el corazón de cada persona, incluso la tuya y la mía, y podamos aprender juntos. Pero continuando con este tema, Dios no se fue. Si este tema sentís que es para vos, te invito a que te sentes y tomes tu café y empecemos a hablar acerca de esto. Muchos decimos: Dios no me escucha, siento que Dios se alejó, siento que ya no lo escucho como antes. Las personas que quizás en algún momento tuvieron una relación genuina con Dios se han de identificar con esto, pero en algún momento pasó X cosa, un problema, una situación en la cual te alejaste y de alguna manera pues Dios lo permitió. Pero siempre Dios permite las cosas para lograr un objetivo o lograr desarrollar algo en vos. Pero en este caso vamos a traer siempre temas, historias de la Biblia, incluso una historia muy aparte de la Biblia, para que podamos aprender y podamos conectar con este tema. Y pues algunos se han sentido así, como que los problemas y las situaciones han opacado la voz de Dios. Y lo que yo les decía de los ruidos, hay veces el ruido de la sociedad en la cual te pueda presionar a ciertas cosas, hacen que no escuches la voz de Dios, que en algún momento sintas que por más que ores, no sintas esa conexión genuina que has escuchado a veces, esa presión social en la cual también escuchas que muchas personas dicen: yo oro y Dios me escucha y Dios me dice a través de las palabras. Acuérdense que hay veces en redes sociales solo es apariencia, hay veces solo lo dicen para exaltarse, para vanagloriarse, y no es así. O sea, la relación con Dios lo vas construyendo paso a paso y con el tiempo. O sea, tu corazón se va a transformar mediante vos alimentes tu espíritu. Pero cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios,
es porque ese ruido o esa situación lo hicimos más grande, como nuestros gigantes. O sea, en el caso de David y Goliat, es nuestro Goliat. Y hacemos que el Goliat sea más grande que nuestro Dios, creador de todo el universo, que creó esas montañas inmensas, que creó ese universo vasto, grande. Y esos problemas que para Dios son más pequeños que una molécula, es inmensa, o sea, es tan diminutivo, y nosotros lo hacemos, ese problema, que sea hasta más grande que Dios. Y es ahí donde opacamos el ruido, opacamos la voz de Dios. Y me identifico con eso, porque ha habido situaciones en las cuales yo he dicho: Dios, no me escuchaste cuando yo te pedí por mis padres. Dios, no me escuchaste cuando te pedí por mi relación. Dios, no me escuchaste cuando te pedí esa beca. ¿Me entienden? Entonces yo hay veces he dicho: Dios, no me escuchas. Y por eso también me relaciono con el tema, porque más de algunos han pasado situaciones en las cuales están pasando por algo financiero muy difícil y ya llevan su buen rato y no escuchan todavía la voz de Dios, la respuesta. Sienten que por más que oren no pasa nada, que por más que vayan a la iglesia no sienten nada, sienten que un fuego se ha apagado, que por más que clamen, por más que ayunen, a veces Dios no da la respuesta en el instante que ustedes quieren o que nosotros queremos. Porque a veces confiamos y por las situaciones que nos han pasado en la vida, ya sea en una relación, ya sea con una amistad, hacen de que nosotros nos sintamos como que nos han fallado, así sentimos que también hay veces Dios nos falla. Pero no es así, Dios no falla. Dios en su momento va a dar respuesta, va a dar ese milagro. Pero pongamos un ejemplo claro de la Biblia, en Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? Pongámonos así. Job tuvo una relación de convicción con Dios, y recuerden que la convicción junto con la relación y las emociones es algo que no se puede mezclar mucho, porque cuando se apaga la emoción tiene que estar la convicción. ¿Y la convicción a qué te referís, Mauricio? Y que es algo que aunque esté agotado, que aunque el amor hay veces mengue, a veces en una relación se ha experimentado, sentís la convicción de que amás a esa persona, que te comprometiste, no por compromiso de obligación, ni compromiso de amor, de que elegiste a esa persona porque la amas. Entonces así debe de ser nuestra relación con Dios, que a pesar de que no da respuesta a las cosas que nosotros le pedimos o a las respuestas que nosotros necesitamos, y el silencio nos alborota el corazón, debemos de estar firmes y en convicción de que Dios nos va a dar, de que Dios en su momento nos va a decir: ok, tenés que esperarte, porque de aquí a un año, de aquí a 6 meses, de aquí a 9 meses, vos tenés que pasar por X situaciones para que vos logres administrar o logres saber qué hacer con lo que yo te voy a dar. Por ejemplo, Job, la historia, pongámoslo así. Todo el mundo sabe qué pasó con Job. Job perdió sus riquezas, perdió su vida social, o sea, su estatus social, perdió a su familia, a sus hijos, y al punto de que llegar a que tu pareja, en ese caso de Job, su esposa, le dijera: mejor ya deja tu integridad, muérete porque Dios no te está escuchando. Prácticamente eso fue lo que le dijo. Y aún así Job se mantuvo firme. Pero imagínense en ese gran golpe que tu esposa, tu pareja, te diga, o sea, te ve en la desgracia así completamente, y Dios lo permitió, pero fue por algo más allá de una bendición. Pero quiero llegar al punto. Imagínense que sus amistades, pongámonos en la posición de Job. Yo somos una persona que tenemos dinero, cada quien en su país, que tengo dinero, tengo mis empresas, tengo mi vivienda, tengo mis vehículos, tengo mis facilidades, a mis hijos los tengo estudiando en un súper buen colegio, están aprendiendo en diferentes cursos, natación, X cosa. A tu esposa le has ayudado, tiene también ella su empresa, pero también le ha ayudado un poco.
le ayudas también con sus... lo de las mujeres que les gusta ir al spa, a la sala de belleza, o sea, le ayudas a todo eso. Y ya creas un estatus a tu círculo social. Pero cuando Dios permite que en este caso seamos Job, como Dios, pongámonos en la posición de Job, que le diga al enemigo, le diga al diablo, mira, yo tengo a un hombre íntegro en la tierra, íntegro y fiel, se llama Mauricio. En este caso pongámonos nuestro nombre, pongámosle Carla, pongámosle Carlos, Juan, Rodrigo, Alfredo, los que nos están escuchando, póngale su nombre, digan, yo tengo a un hombre o una mujer fiel e íntegro en la tierra. Te permito que vayas a ponerlo a prueba, lo usarán 10, y porque yo sé qué tan capaz es mi hijo o mi hija y qué tan fiel. Entonces Dios permite eso. Lo primero, toca nuestra riqueza. ¿A quién no nos ha pasado de que no pueden pagar el recibo de la luz, del agua, tus deudas? Se siente una agitación en tu corazón porque no hayas qué hacer. Imagínense Job, que en ese tiempo él tenía vasto ganado, y ahorita comparémoslo con, digamos, las empresas que podamos tener, imaginemos, y que nos quitan eso, no los embarga, caímos en bancarrota por alguna Y razón, pero Dios lo permite. Pero en este caso Mauricio se mantiene fiel. O sea, tus amistades de que ese círculo social se van. O sea, lo que en algún momento te tenían gente respeto ya no existe. Pedís favor a un amigo y ese amigo te dice que no sé qué. Entonces todas esas amistades entre comillas, se van. Entonces tu estatus se va, tus bienes se van. ¿Qué es lo siguiente? Lo que más te puede doler a un padre es sus hijos. Se mueren tus hijos, les cayó ciertas enfermedades y ya no están. O sea, eso es un golpe fuerte para el corazón, y me imagino porque, bueno, yo he perdido seres queridos y es feo, me imagino perder a un hijo. Entonces, imagínense, Job perdió a tantos hijos y después de eso viene la salud. O sea, a Carla, Rodrigo, Alfredo, Mauricio, buscan una enfermedad X, pongámosle un cáncer, que Dios no lo permita, pero es un ejemplo. Cae esa enfermedad y tu esposa, en vez de, o sea, quizás ellas descansan, somos humanos, ella podría haberse cansado de tanta situación, perdió a sus hijos también, perdió su estatus, y ve a su esposo que está mal, y aún así ve a su esposo que sigue orando, pero Carla, Rodrigo, Alfredo, Mauricio, Stephanie, lo que sea, siguen en su convicción de amar a Dios, de elegir a Dios. Entonces llega tu pareja y te dice, ya deja tu integridad, deja de orar a Dios, estamos mal, te estás muriendo, deja de orar y ya, morite, espera que la muerte termine contigo. A pesar de ese dolor que estás pasando y recibir esas palabras de la persona que más podrías amar en este mundo aparte de tus padres, te diga eso, creo que es de impacto. Y aún así, Job se mantuvo fiel. En este caso, Mauricio se mantuvo fiel y con convicción. Pero se preguntan, ¿Job se sintió no escuchado? Claro que sí. En Job 30:20 nos dice, clamo a ti y no me respondes, me presento y no me atiendes. Job oraba a diario, no oraba en las mañanas como lo hacemos algunos o solo en las noches, él oraba cada hora, él oraba cada momento, no tenía que comer, estaba endeudado, le llamaban, imagínense que llevaban gente a cobrarle cosas, o sea, era un caos completo. Y aún así Job se mantuvo fiel, pero se sintió cansado, se sintió abandonado, se sintió que Dios no lo escuchaba. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Todos sabemos. Dios le multiplicó a Job todo esto. Y el objetivo podríamos decir, que Dios nos va a multiplicar más adelante. Sí, claro.
Pero el objetivo más, veámoslo de otra perspectiva. Si no hubiera pasado lo de Job, ¿creen que estuviéramos usando este ejemplo hoy? Esta gran historia. Dios vio más allá. O sea, aparte de ver el pequeño presente que iba a pasarle a Job más adelante, que quizás ellos pensaban que iba a terminar en la ruina en esos momentos, en la muerte y todo eso, Dios le multiplicó, le dio y fue más bendecido. Pero lo más grande de eso es que nos dio una historia que podemos usar ahora como esperanza. Esa esperanza que nos alimenta nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta historia, lo que usamos ahorita de ejemplo, pongan su nombre en esa historia. Y tengan esperanza porque Dios va a responder en su momento, porque tiene algo más grande para ti y para mí. No pierdan las esperanzas. Dios no se ha ido de ahí. Nosotros nos hemos alejado. Entre más nos alejamos en esa brecha de distancia, menos vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué nos está alejando de Dios? Redes sociales, problemas de la casa, problemas del trabajo, tus problemas de tu relación. O sea, esas cosas nos están alejando a Dios. En vez de meternos más a fondo y empezar a pedirle a Dios en que nos ayude ante ese problema, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, pero lo principal de todo, que no me aleje de ti. ¿Por qué de ti? Porque Él nunca se aleja de nosotros. No vamos a decir, no te alejes de mí, porque Él no se va, Él está aquí, Él es omnisciente, Él está en todos lados. Pero nosotros trabajamos tanto en querer confiar en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas que Él nos dice que nos da. Entonces ya tenemos el primer ejemplo, Job. Veamos el segundo ejemplo. Jesús en el Getsemaní. Creo que muchos han escuchado esta historia de Jesús en el Getsemaní, cuando ya llegó el momento de ya que a Jesús se le iba a entregar, iba a ser entregado, pero antes Él tuvo una oración pero tan fuerte, podríamos decir, porque imagínense llegar al punto de que Jesús sentía que se iba a morir, porque Él sabía, o sea, aparte de ser hombre, Él sentía todo lo que nosotros sentimos de las emociones. Él se sentía agobiado, traicionado, abandonado. ¿Por qué? Abandonado en ese momento. Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos que oraran junto con Él, pero ellos se quedaban dormidos. No pedían por Él, o sea, no pedían fuerza por Él. Y los discípulos veían la angustia de Jesús y no se ponían a orar. Sus mejores amigos, en este caso su círculo, que era Juan, Santiago, Juan, Pedro, en ese momento quería que el apoyo de sus amigos más íntimos, y ellos no podían orar ni un momento, sino que se quedaban dormidos, mientras que Jesús seguía orando y oraba de una forma en la cual que hasta su agonía era tanto que sudaba sangre. Él sabía a qué iba. Él sabía al dolor que Él iba a pasar. Y aún así le pedía a Dios, al Padre, que pasara de Él esa copa. Y lo podemos leer en Mateo 26:39, que dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra clave de cada petición que nosotros debemos de hacerle a Dios. Primero, Dios siempre va a querer el bien de cada uno, nunca va a querer tu mal. Es tu Padre, es mi Padre. Si nuestros padres terrenales quieren siempre el bien de nosotros, como no el Padre Celestial, Él no va a querer verte sufrir todo el tiempo. Pero también es necesario que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza esté depositada en Él. Y aparte de eso, pidámosle a Dios que se haga su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Yo pongo el ejemplo, en este caso, de Netflix. En Netflix todos hemos visto una serie, hay unas que son de 3 temporadas, 5 temporadas,
pero pongámosle. Comparemos las peticiones que nosotros le hacemos a Dios en una serie de Netflix. Nosotros estamos dentro de la temporada, dentro de 5, estamos en la tercera temporada, en el tercer capítulo. Y estamos pasando nuestro evento canónico, en la cual nuestro evento canónico puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de una materia, la pérdida de un padre, de una madre, la ruptura de una relación, la traición de una amistad, de una relación también, independientemente de lo que sea. Ese es tu evento canónico de ese momento, en la cual vos tocaste fondo y vos estás orando. Incluso hay algunos que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esas palabras no debemos de usarlas porque entiendo la humanidad, o sea, entiendo la situación, pero al final ese por qué Dios te lo va a responder más adelante. Entonces es la serie que les digo, estás en la tercera temporada, el tercer capítulo de tu serie, pero en la cuarta temporada Dios te va a explicar por qué, o vas a entender por qué pasaste eso, e incluso te lo va a decir ya cuando estés bendecido como Job, y vas a comprender, tuve que pasar esto porque si no me pasaba a mí este evento canónico, yo no iba a saber cómo amar, porque antes amaba bajo mi herida, antes dañaba yo a las personas con mis heridas, antes si Dios me daba esa bendición financiera yo no la podía administrar, tenía que tocar fondo financieramente para aprender a administrar de una forma a golpe, porque si no es así, la bendición que te iba a dar en la cuarta temporada no la ibas a saber administrar y ibas a volver a caer en la misma desgracia. Y así como otros ejemplos. Entonces Dios sabe en tu temporada en cuál estás, Dios sabe que en X temporada te lo va a dar. Ese es el ejemplo que yo pongo siempre y me lo autodigo yo, porque yo también aprendo, yo también tengo mi evento canónico, yo estoy pasando por eventos canónicos y Dios sabe que le estoy pidiendo. Créanme que ahorita estoy poniendo a prueba mi fe, a prueba de que me traicionaron, de que me abandonaron, de que deposité mi confianza en esa persona y esa persona me dejó con los proyectos que se habían planeado y ni modo, o sea, yo tengo que seguir adelante con mis proyectos. Estoy aprendiendo y eso se lo agradezco a Dios porque estoy aprendiendo a tener confianza en Él. Creo que ahorita mi fe se está desarrollando de una manera tan inmensa. Entonces, dar gracias en el desierto. Dar gracias en el desierto es algo tan maravilloso y hay que disfrutarlo, porque el día que nos dé Dios esa bendición lo vamos a disfrutar 1000 veces más. Entonces, regresando al Getsemaní, ¿cómo se sintió Jesús? Se sintió mal, sintió que el Padre no lo estaba escuchando, pero a pesar de eso le dijo al Padre que se haga tu voluntad. Eso debemos de hacer siempre en cada oración. Dios, me duele, Dios, me siento mal, me siento traicionado, no sé por qué estás haciendo eso, pero que se haga tu voluntad. Ayúdame a superar cada cosa, ayúdame a saber, ayúdame a entender qué me quieres enseñar con esto. Dios no siempre te quita el dolor. Dios no siempre te quita el dolor, pero nunca te deja solo. O sea, Dios no siempre te quita el dolor para cruzar cierta situación, pero jamás se va a apartar de ti. Eso está clarísimo. Jamás se va a apartar de ti. Él siempre va a estar ahí. Y ¿saben qué es otro ejemplo también que podríamos ver en este caso? Es cuando Jesús también estuvo crucificado y fue el momento en el cual le dijo al Padre. Fue en el momento que ya él iba a morir y los pecados de todo el mundo recayeron en él y el Padre no puede estar en el pecado. Entonces fue un momento en el cual Jesús se sintió abandonado por parte del Padre y dijo, exactamente creo que Mateo 27:46, sí, 27:46 dice Elí, Elí. Dice primero en el
el versículo dice en la hora novena del día. Y ya pues aclarando aquí, no sé si más de algunos saben cuál es la hora novena en el tiempo, en aquella época. El día se dividía en las 12 horas de la luz del sol. Ese era un día. Entonces, cuando decían la hora novena, prácticamente era las 3 de la tarde, se dividían en 12 horas. Entonces, la hora novena, por ejemplo, comienza generalmente, amanece a las 6 de la mañana, generalmente. Entonces, la primera hora era a las 7 de la mañana, 8 de la mañana la segunda hora, las 9 de la mañana la tercera hora, y así sucesivamente. Entonces, la novena hora era aproximadamente a las 3 de la tarde. Eso es un dato por si algunos no sabían. Cuando leamos aquí ahora, cuando diga la hora novena, son más o menos las 3 de la tarde. Y otro dato curioso, que generalmente, no sé si ustedes han curioseado que por qué a las 3 de la mañana es una hora que gente que hace cosas malas o oscuras lo hacen a esa hora. Es porque como fue en el momento que Jesús dijo estas palabras, en el momento que se sintió abandonado por el Padre, que todo el pecado recayó en él, lo hacen como una manera de, no de burla, pero como contradiciendo esa parte. Entonces a las 3 de la mañana es como la hora en la cual ellos hacen ese tipo de cosas, y también es medio leído de que es la parte en la cual la línea del mundo terrenal y espiritual es bien delgada. Entonces es donde más la espiritualidad el mundo espiritual y el terrenal se acercan. Entonces por eso es bueno orar a las 6 de la mañana nosotros como cristianos, porque es el momento más espiritual también para nosotros. O sea, es el momento en el cual también nosotros podemos tener una relación o una petición más genuina con Dios, y obviamente aleja toda maldad. A lo que quiero llegar es que en esta parte de Mateo 27:46 dice: Elí, Elí, lama sabactani. Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Eso también aparece en Salmo 22:1, en la cual lo dice David, que se sentía en un momento de angustia. Salmo 22, creo que se lo voy a buscar aquí rápido, 22:10 dice igual las mismas palabras, solamente que ahí no nos dice que aparte de decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, cabal, aquí 22:1 dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya vimos otro ejemplo también. David tuvo muchas angustias y se sentía abandonado por Dios, y aquí en este caso Jesús se sintió muy abandonado por el Padre, pero aún así siguió con su convicción. Él sabía ese momento, cuando estaba orando en el Getsemaní, sabía ese momento en el cual se iba a sentir abandonado por el Padre, y aún así él siguió. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿por qué no lo tomamos? ¿Por qué lo desechamos hasta cierto punto? No debe de ser así. O sea, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros es tan inmenso. O sea, es como lo hizo por amor. O sea, sabía que vos o yo íbamos a estar en ciertos momentos de que caemos en pecado, por ejemplo en la lujuria, por ejemplo en el chambre, en el alcohol, las drogas, en diferentes pecados. Él sabía que lo ibas a cometer, y por eso es que fue su sacrificio. Él sabía que ibas a seguir cometiendo pecado, pero como les decía al principio, si venís arrepentido de corazón, para eso es su gracia, para perdonar cada uno de tus pecados, de mi pecado. Hoy en día no es muy valorado en las iglesias lo que es la gracia. A las personas se les critica mucho, y por eso hay personas muy heridas en el mundo, porque los mismos cristianos hacen de que las personas se alejen, y no debería de ser así. O sea, yo como cristiano religioso, si vengo a etiquetar a alguien o a hacer leña del árbol caído, ¿por qué? Estoy prácticamente diciendo a las personas que no vale el sacrificio que Jesús
hizo en la cruz. Prácticamente eso se está haciendo. O sea, ¿quién sos vos como cristiano para decirle no a alguien que quiera acercarse a Jesús a pesar de que sigue regándola, sigue equivocándose? ¿Quién sos vos? Vos muriste en la cruz por esa persona. Vos como cristiano muriste en la cruz por esa persona que tienen hambre de Jesús. No. Entonces a mí me da cólera mucho este tipo de personas que están en las iglesias, que desprecian a todo aquel que se quiera acercar a Dios en una iglesia y lo desprecian por cómo se visten, por cómo hablan, porque siguen llegando borrachos a la iglesia. Dios va a hacer la obra. Nosotros tenemos como misión hablarles con amor, decirles que Jesús los ama, que vengan a la iglesia, que se acerquen a Dios. Entonces, Dios siempre está ahí. No dejen que las personas cristianas los alejen, ¿sí? Que ese no es el objetivo del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero tal vez ustedes sigan orando, nosotros sigamos orando, pero sin emoción, sin ese fuego. Sigues yendo a la iglesia y no pasa nada. Sigues creyendo, pero el corazón está full cerrado a creer. Porque no te cumplió algo, porque les decía que ustedes oraron por la salud de un familiar y Dios no sanó, no curó, pero fue con un objetivo. Esas personas están mejor con Dios. Prácticamente sí los curó, fíjense. Sí curó. Si esa persona no está en tu vida, si ese padre no está, si esa madre no está, es porque ya está sano. Y está sano allá con Dios, en el cielo. Está disfrutando. Se siente tan saludable con el Padre. Así que sí lo sanó. Pero no en esta vida. Mentalízate esto. Esa persona que amas y se fue está contento viéndote desde allá, esperándote. Así que no te desmotives, esforzate. Pongamos otro ejemplo, el atleta, la persona que hace maratones. Yo soy una persona que me gusta el ejercicio físico y he hecho nada más media maratones, pero yo al principio hice un error. Corría, pero simplemente tomaba agua y poca. Y veía mucho que tomaban los gel que te aumentan tu glucosa, porque perdés glucosa, perdés electrolitos, perdés minerales, sales minerales, y tenés que tomar algo para que te rehidrate todo eso que has perdido para llegar a la meta. Yo no lo hacía, y cuando llegaba a la meta pasan dos cosas: o llegas a la meta destruido o no llegas, te quedas a medio camino porque te dio un calambre, porque te lesionaste y ya no puedes seguir, te desmayaste porque perdiste muchos líquidos. Entonces eso comparémoslo, los electrolitos, el agua, ese gel, comparémoslo con la vida espiritual que vos debes de seguir. El gel y todo eso, pongámosle que es leer la palabra y oración y ayuno. Eso sirve para llegar a terminar la carrera. Si te sentís mal, escucha. Si no practicas la lectura, escucha a algún predicador que te ayude, favorito tuyo, lo que sea. Escucha una prédica que te llegue al corazón. Eso te va a alimentar durante la carrera. No te desanimes. Sé que es duro el camino, pero va a valer la pena cuando llegues a la meta. Cuando esa medalla Jesús te la ponga y diga: este es mi siervo fiel. Cuán hermoso va a ser ese momento. Así que no se cansen, tranquilos, ¿sí? Siempre pasan las cosas por algo. No se desanimen aunque no escuchen. Eliminen ese ruido que hay a su alrededor, que ese ruido mengüe, y enfóquense en Dios. Que lo que las emociones te digan no te guíen. Que esa ruptura no mengüe tus emociones. Que no desgastes tu trabajo, no te desgastes emocionalmente. Acércate siempre a Dios. Venid a mí los que estáis cargados y cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice su palabra.
Así que ánimos. Lo tuyo no es rebeldía. Digamos, hay algunas personas que se alejaron y sienten rebeldía, enojo con Dios porque no los escuchó. Lo tuyo no es rebeldía o simplemente quiero decirlo así, es un capricho que tu corazón hace, porque quieres llamar indirectamente la atención de Dios porque no te escuchó en su momento. Cuando regreses a Dios, Él te va a vestir, es como el hijo pródigo, te va a poner un anillo, te va a vestir con los mejores linajes y va a poner un banquete para tu regreso. Pero para eso tenés que perdonarte a ti mismo, perdonar y que esa rebeldía, ese enojo, esa amargura se vaya de tu vida, independientemente de lo que hayas pasado con tus padres, con tu relación, con lo que sea que hayas pasado y que te tenga así enojado. Esa rebeldía se llama cansancio espiritual, cansado de creer. Eso es. Así que ya para ir finalizando con este podcast, no se desanimen, Dios tiene el control. Pon el ejemplo que les dije, el de Netflix. Ustedes no están viendo qué va a pasar más adelante en la serie. Ustedes están viviendo el presente de la serie. Dios sabe cómo te va a recompensar más adelante o el objetivo de por qué estás pasando eso. Es para desarrollarte, es para que seas mejor, es para que desarrolles la mejor versión de ti. Así que si sigues así con tu enojo, con tu resentimiento con Dios, te va a seguir afectando en tu futuro, porque las bendiciones que Dios se tiene se van a ir alejando. Se van a ir alejando. Las personas idóneas para tu vida no van a llegar hasta que dejes ese resentimiento que tienes por Dios, aunque yo sé que duele, pero Dios tiene el control de las cosas. Confucio dijo, y esto también te afectará en tu futuro. Estudiar tu pasado puede definir tu futuro. Si te pones a pensar y ver las cosas de diferentes perspectivas de por qué te pasó aquello, pregunta, ¿qué pasó con aquello que ahora me transformó en esto? Si no me hubiera pasado aquello, yo hubiese sido así. Si no me hubiese pasado aquello, hubiera obtenido esto. Analicemos nuestro pasado para lograr entender nuestro futuro, o en este caso nuestro presente, para lograr saber qué más adelante Dios, no es que saber, sino que para entender de que Dios más adelante te tiene ese premio. Así que los aliento a que Dios está con nosotros y no se ha alejado. Mengúen ese ruido y dejemos ese resentimiento que hay en nuestro corazón. Y pues quiero terminar primeramente con que apoyen más este podcast. Siempre voy a traer un tema. Si ustedes quieren hablar algo, dejen su comentario de algo que quieran ustedes hablar. Yo voy a profundizar siempre en la palabra y traer una respuesta basado con la palabra. Si ustedes quieren hablar de algo, escríbanme también. Aparte de los comentarios, pueden escribir a mi perfil privado en TikTok o Instagram y lo podemos hablar acá. Si ustedes tienen una historia y no quieren que la gente lo sepa y quieren que palabras de aliento, escríbanlo acá, porque el sentido de este podcast es esto: hacer una comunidad en la cual nosotros podamos hablar de nuestras dolencias, de nuestras heridas y hallarle salida y hallar a alguien que nos escuche y que nos aliente. Yo los estoy alentando por medio de este podcast, pero le pido a Dios que siempre me dé palabras correctas a través de la Biblia para poder llegar a su corazón. Como dice Dante Gebel, yo puedo hablar de una forma muy torpe a veces, pero espero que de esa manera torpe Dios me use y pueda llegar a sus corazones. Así que aquí estamos, los cansados, los heridos, pero los que no nos hemos rendido. Y los que se quieran rendir, vénganse a nosotros. Nosotros les vamos a seguir ayudando a ustedes. Así que ánimos. Recordemos que nunca Dios nos va a soltar. Y antes de irnos quiero hacer una pequeña oración por todos nosotros y por ustedes.
Primeramente quiero agradecerte, Dios, por este café con mis amigos de esa comunidad y este café contigo, Señor. Un café con Yeshua es algo significante para todos. Un lugar seguro donde nos podemos sentar y hablar de ti y hablar de todas nuestras dolencias, de todas nuestras heridas. Que este podcast sea de bendición y que llegue a los corazones de cada persona. Úsame a mí de manera en la cual pueda llegar a cada uno de su mente y su corazón, Señor, a través de tu palabra, y que me uses de una manera correcta. Sé que tengo una gran responsabilidad porque me has prestado oídos y te pido que me ayudes y me guíes. Gracias por estas personas. Sana los corazones de todas estas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que nada, es el fin del primer episodio de Un Café con Yeshua. Para mí es un gusto saludarlos, iniciar el primer episodio. Siempre le voy a traer su cafecito. Igual lleven su cafecito para que ustedes, si quieren estar escuchando algo más. Más adelante vamos a tener más invitados. Vamos a tener invitados. Y siempre para lograr llegar a resolver lo que hay dentro de nuestro corazón y lo que nuestra mente nos está jugando. ¿Sí? Recuérdense que el enemigo va a querer frustrar nuestra relación con Dios siempre. Así que nada, Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo episodio.